Influencia social. Podemos entender como influencia social cómo el ambiente influye en nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, cómo el ser humano se deja moldear de las culturas, costumbres y creencias que se le fueron inculcadas, cómo la región donde vive influye en él y en sus pensamientos. Un claro ejemplo de esto sería una mujer latina que por X o Y motivo se va a vivir a un país donde la religión es la musulmana. Y ahí es muy común ver mujeres que usan túnicas largas, el famoso hijab, y para nosotros podría ser algo pues que nos asombra y tal vez nos parece extraños, pero precisamente es porque la cultura latinoamericana influyó en nosotros y nos mostró otros patrones de vestimenta que pues para nosotros no es tan normal. Pero si esta misma mujer hubiese nacido en un país latinoamericano, pero desde muy pequeña hubiese ido a un país donde la religión fuera musulmana, sería muy común de que la cultura que se le inculcara sería la musulmana. Y aunque tuviera las raíces latinas, pues la influencia que está teniendo el ambiente donde está viviendo impacte más en su vida. Y es posible que esta mujer vea como común usar túnicas largas y es que siempre debe responder económicamente por su familia. Los roles de género son totalmente aprendidos, nos los inculcan desde que estamos pequeños, siempre nos indican cómo se debe comportar una mujer, cómo se debe comportar un hombre, cómo actúa una mujer, cómo actúa un hombre. Siempre nos indican que la mujer tiene que ser delicada, tiene que ser mucho más estética, que el hombre es más rudo, un poco más robusto. Y esa es la influencia y la percepción que tenemos nosotros de cómo tenemos que ser según nuestro género y según. Existen dos tipos de influencia, la influencia informativa y la influencia normativa. La influencia informativa se da siempre en el cambio de los juicios, pensamientos o conductas del individuo, en la confianza y el convencimiento de la postura ajena, donde es más correcta que la postura sostenida. Influencia normativa se da en los casos donde el individuo no ha sido completamente convencido y sigue pensando que su postura, acción o opinión es mejor que la proveniente del exterior. Socialización. El ser humano es un ser social que está destinado a vivir en un mundo social y que para ello necesita ayuda de los demás. Ser social, además, se va haciendo poco a poco de la interacción con nosotros. Psicología social cultural. Voy a empezar hablando cultura y luego me voy al ámbito psicológico. La psicología, la antropología y la sociología tuvieron un gran interés en la cultura, en la definición, tanto así que crearon un libro de muchas definiciones, pero no lograron encajar en una sola definición. Cultura es un tema bastante extenso, que no podríamos decir cultura significa esto, porque en mi punto de vista no se podría. Entonces, porque es un tema bastante rotativo, extenso, pero nos quedamos en unas series de definiciones como son las creencias, las culturas, los valores, las normas, que eso significan y van incluso encajada con lo que es cultura. Cuando hablo de rotativo, o sea, doy un ejemplo porque no es lo mismo las creencias que tuvieron nuestros antecedentes a las que estamos actualmente. Nuestras creencias son totalmente diferentes. Ya metiéndome en el ámbito psicológico, básicamente estudiamos el comportamiento tanto individual como social en un entorno específico. Analizamos las conductas del ser humano dentro de la sociedad. La cultura busca en sí el comportamiento de esa persona para ver si está siendo realmente coherente o no en esa sociedad. O también si esa sociedad está siendo influenciada para el ser humano, para poder trabajar en esa sociedad. Tomo un ejemplo de las personas que han sido violentadas del conflicto armado. Eso es una sociedad en particular que
tienen temores, traen consigo traumas, también cambios de comportamientos. Entonces, no es lo mismo trabajar con una persona que es normal, que no ha tenido problemas con nada, a una persona de conflicto armado. Influencia social por género. Los hombres y las mujeres somos diferentes por nuestra misma naturaleza biológica, física y emocional. El género juega un papel muy importante al momento del desarrollo individual y social. Cuando hablamos de género, nos referimos a la construcción social que se ha hecho a partir de las diferencias biológicas, y es aquí donde entran los roles que se le entregan a cada quien a partir de su género. Nuestra sociedad patriarcal, con la finalidad de seguir con la hegemonía tradicional, ha puesto a los hombres en un rol de poder y a la mujer en un rol de dependencia de este. Y esto se ve muy claro cuando desde pequeña siempre nos inculcan a que tenemos que aprender a hacer aseo, tenemos que aprender a cocinar, a lavar, porque eso nos va a servir para ser buenas esposas, porque ese se supone que es el rol que cumple la mujer en la sociedad. Y al hombre se le enseña de que debe trabajar, de que debe ser fuerte, de que debe ser... Siguiente a esto, les voy a hablar sobre los diferentes tipos de aceptación que hay en la influencia social o en el tema en general. En el primero que se encuentra es los populares. Estos son aquellas personas que la mayoría del grupo es como un miembro querido, como el miembro siempre respetado, el buena onda. Están los aceptados. Estas personas tienden a tener varios amigos y están siempre pues integrados al círculo de personas. Creo que sería extender el video, tratar de explicarles esto, porque creo que cada uno de nosotros como personas no hemos tenido un desarrollo escolar, y ahí tú te pones a pensar y captas, ¿no?, la información que te estoy dando, y puedes asociar esto con podemos decirlo así, como con tu pasado, y asociar lo que te pasó con tus amigos que tuviste y todo esto. Bueno, me desvío un poco y seguimos. También están los tipos de personas marginados. Estos son los que les cuesta integrarse a un grupo porque las actitudes son opuestas a las que determina el círculo social. También están los trepadores. Ellos disfrutan con la aceptación, pero están insatisfechos con el grupo o con cual estén integrados, con cualquier tipo de persona. Siempre pues tratan de acceder a todo lo que el grupo pide, pero obviamente tiene que tener un nivel de prestigio, ¿no?, el grupo al cual ellos estén vinculados. Y bueno, yo les voy a hablar sobre la aceptación social. En este caso, Moscovici, en el año 1999, señala que existe aceptación social cuando un individuo modifica su comportamiento o actitud a efecto, ¿no?, de armonizarlo con la actitud o el comportamiento del grupo en el que esté vinculado. En este caso es que la persona a la que se va a incluir a un tipo de grupo, cualesquiera pueda ser, trata de aceptar aquellas condiciones propuestas ya hechas por el grupo anteriormente. Tener en cuenta, ¿no?, que en este proceso, ya sea en la psicología social o en este caso en el tema general, ¿no?, que es la influencia social, este tema recoge todos aquellos procesos en los que una persona intenta influir en la otra, ya sea pues en los componentes de su comportamiento o actitudes pues de la persona a la que se le esté aplicando el caso. Aparte, la aceptación social, siendo obviamente un proceso de influencia, el cual se le implica una petición a una persona pues de manera directa, y puede ser también de manera indirecta. La persona tiene o puede aceptar los términos, ¿no?, de manera respetuosa y de manera responsable para poder cumplir con lo que se le está pidiendo. En este caso, ¿no?,
cual sea el término o el tema a tratar. Y en el día de hoy les voy a poner lo que es comunicación. Para iniciar, como todos sabemos, la comunicación es indispensable en la vida de las personas, ya que esta es el principio fundamental de la interacción social. ¿Esto qué quiere decir? Que es la base de todas las relaciones interpersonales que las personas podemos tener en un entorno dado. También hace posible la existencia de lo que nosotros conocemos como sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí y que se caracterizan por tener un pensamiento idiosincrático y que se rigen por unas normas morales y éticas. La comunicación abarca muchos campos, ya que esta, digamos que está inmersa en todos los aspectos de la vida de una persona. Y hay diferentes tipos de comunicación, como la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es la que por lo general las personas practicamos, ya sea para persuadir o transmitir información a un emisor. La no verbal es la que practican las personas con ciertos problemas para comunicarse por medio del lenguaje, o que ya se acostumbraron a comunicarse por medio de gestos o cualquier tipo de manías. La comunicación tiene cierta influencia en la cultura, ya que la cultura tiene una interdependencia de la comunicación. Esto quiere decir que una depende de la otra y que no pueden ser una cultura diferente y un lenguaje diferente. Tienen que estar en una concordancia para que pueda haber una cultura y comunicación clara y concisa. Muchas